Muy buenas, vamos a dejar un par de minutos que acabe de comenzar acaben de incorporarse todos los espectadores y iniciaremos el webinar. Bueno, vamos a comenzar. Ya hemos dado 2 minutos de rigor para que se vayan conectando. Y bueno, como antes del comienzo, pues una serie de indicaciones para que tengamos en cuenta cómo proceder. Las dudas las responderemos al final. Se podrá hacer bien levantando la mano y pidiendo el turno, bien utilizando la opción de preguntas o respuestas, o si se lo prefiere, a través del chat. Y nosotros leeremos las preguntas o los comentarios, y si también alguno quiere, pues también de viva voz podrá hacerlo. Daremos turno en el momento que toque y bueno, como siempre, pues estamos grabando la sesión que compartiremos en unos días a través de las redes sociales. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es responsabilidad civil responsabilidad de los administradores. Los directivos cada vez más estamos obligados a tomar decisiones que pueden afectar al patrimonio de los demás. En una sociedad cambiante y con una legislación compleja, no son raras las reclamaciones por negligencia en la gestión, por falta de supervisión, por equivocaciones, por estafa, por incumplimiento de contratos, pérdidas para accionistas, daños a empleados, móvil laboral, bueno, pues, y otros muchos más, ¿no? En la sesión de hoy vamos a intentar abordar en profundidad esta responsabilidad y en qué puede ocurrir un administrador en el ámbito civil, penal, tributario y laboral. Y qué medidas preventivas se pueden adoptar. En este caso, para el webinar se desarrollará una mesa redonda formada por el grupo de profesionales del despacho Varona Legal and Numbers, que será moderado por Ignacio Varona. El objetivo es estudiar la responsabilidad en que puede incurrir un administrador societario desde un punto de vista de 360 grados y las posibilidades medidas y preventivas. Y yo sin más pues cedo la palabra a Ignacio Varona y a su equipo para que nos pongan al día de toda esta legislación. Cuando queráis. Muchísimas gracias, Arbet. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los, iba a decir presentes, pero bueno, presentes. Espero que en breve poder hacer y retomar esto presencialmente. Nosotros estamos aquí parte del equipo de Varona Legal para hablar de lo que ha dicho Manolo, para hablar de la responsabilidad de los administradores. Esa profesión o ese trabajo que diagnosticamos de superriesgo, y lo que vamos a verlo aquí es desde una visión mucho más positiva, desde una visión preventiva. Es un trabajo que a los que somos administradores nos gusta, nos toca hacer, estamos obligados y lo tenemos que saber. Es pues como cuando hacemos deporte o como cuando conducimos, pues qué medidas tenemos que tomar para minimizar los riesgos. Nunca los vamos a poder anular. Hoy no vamos a hablar de una lista cerrada de cosas a hacer para no tener ningún riesgo, pero sí que vamos a hablar de unas indicaciones abiertas para minimizar mucho las posibilidades de ser derivado. Cualquier administrador de hecho de derecho de una compañía, de una sociedad mercantil, aunque esta sociedad sea de responsabilidad limitada, pues entra dentro de la normalidad de las excepciones, y es que tiene que responder frente a sus socios, tiene que responder frente a la propia compañía y tiene que responder frente a los acreedores sociales. ¿Y con qué? Pues si lo hace bien y sigue unas pautas y unas normas solo con su aportación en el caso de que sea socio, pero si lo hace mal y no sigue esas normas, puede responder económicamente con su dinero, si está casado en herenciales, con el común familiar, profesionalmente con su carrera,
porque le pueden inhabilitar y puede llegar a poner en juego su libertad porque, pues, como veremos después, hay sentencias condenatorias con penas privativas de libertad, ¿no? Entonces, al final, estamos hablando de que podemos llegar a ese extremo, pero tenemos que intentar saber cómo evitarlo. Y para eso, pues estamos aquí, parte de los miembros de Barona Legal, para ver desde esa visión positiva qué cosas tengo que hacer, qué medidas preventivas tengo que tomar para que esto no ocurra. Y lo vamos a ver desde 4 aspectos. Hemos dividido lo que es toda la parte normativa, toda la parte jurídica en 4 grandes áreas. Por un lado está el área civil, que incluye un poco la parte concursal con su nueva ley. Por otro lado estamos la protección no solo del órgano de administración o del consejero, sino también de la propia compañía, que puede resultar, el administrador tiene que proteger también a su compañía. Y ahora en el Código Penal la compañía no puede ir a la cárcel, pero sí que puede ser inhabilitada y sí que puede responder económicamente. Con lo cual miraremos también en el ámbito penal la figura del compliance. Vamos a ver también pues lo más seguro, que es la derivación tributaria, está con la muerte, pues son las 2 cosas, el pago de impuestos y la muerte. Ellos dicen que lo único seguro que hay en la vida. Veremos también esas derivaciones tributarias y veremos también la que estadísticamente más riesgo tiene, que es la laboral. Ante todo, y lo primero que yo creo que tiene que ver, como todo en la vida, un administrador de una compañía, es utilizar el sentido común. Con ese sentido común, con ese sentido del equilibrio y de la proporcionalidad, vamos a intentar dar esta charla y al final dar unas conclusiones que sea un mensaje positivo y un mensaje didáctico y técnico para todos. Sin más, pasamos a la parte civil, que le impartirá seguro que con muy buen magisterio nuestra compañera Natalia Cortey. Le doy paso. Hola, buenas tardes. Bien, para analizar la responsabilidad que puede tener un administrador desde el punto de vista civil y mercantil, es necesario saber, en primer lugar, qué deberes tiene un administrador. Bien, desde el punto de vista de la Ley de Sociedades de Capital se contemplan fundamentalmente 3 deberes, que son el de diligencia, relacionado con el cumplimiento de los deberes que imponen las leyes y los propios estatutos de la sociedad, y habla la ley de que se deben, cumplir con la diligencia de un ordenado empresario. Esto significa que se exige un nivel de diligencia superior al nivel medio, sería un nivel cualificado o profesional. En segundo lugar tenemos el deber de lealtad, que se relaciona con el obrar de buena fe, obrar en interés de la sociedad, fundamentalmente porque un administrador es un representante de los intereses de la sociedad. También podemos hablar del deber de evitar situaciones de conflicto de interés. Si bien existen algunas excepciones, la regla general es que un administrador debe abstenerse de realizar transacciones con la sociedad y en definitiva de evitar que se puedan generar estas situaciones en las que haya un conflicto de interés. El incumplimiento de estos deberes, como adelantaba Ignacio, puede suponer que existan responsabilidades para el administrador, tanto frente a la sociedad como frente a los socios y también frente a los acreedores. Yo voy a centrarme en analizar en concreto, porque esto es muy amplio, pero me voy a centrar en la responsabilidad que puede tener el administrador en casos en que la sociedad esté en causa de disolución o bien en situación de insolvencia. Analizamos cuáles son las causas por las que, según la Ley de Sociedades de Capital, debe disolverse una sociedad. Hay varias, pero vamos a destacar las más relevantes o las que se pueden dar en mayor medida o con mayor frecuencia. Tenemos el cese de actividad. Según la ley se entiende que se ha producido este cese cuando la empresa se encuentra inactiva por más de un año. Una situación de pérdidas. No cualquier situación de pérdidas dará lugar a una causa de disolución, pero la ley sí que establece que cuando nos encontramos con pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, sí que se daría esta causa de disolución, porque se entiende que existe un desequilibrio patrimonial. En este caso es muy importante
tener depositadas las cuentas anuales, porque en el caso en el que no estén depositadas, se puede entender o presumir, de hecho existe una presunción que en un procedimiento judicial en el que se reclamará a un administrador alegando esta causa de disolución, si las cuentas anuales no están depositadas, se presume que esta causa de disolución concurre, con todas las consecuencias que ello conlleva y que ahora vamos a exponer. En tercer lugar, tendríamos otra causa, que sería el bloqueo de los órganos sociales, es decir, cuando hay tal discrepancia entre los socios que es materialmente imposible alcanzar cualquier tipo de acuerdo o llegar a las mayorías que se exigen legalmente para llegar a ciertos tipos de acuerdo, ya que ello puede impedir la aprobación, por ejemplo, de las cuentas anuales, que lo que nos llevaría a un incumplimiento legal. Por tanto, en estas situaciones fundamentalmente sería necesario, y la ley obliga, a la disolución de la sociedad, además de otras causas que pueden estar previstas en los estatutos o en la propia ley. ¿Qué sucede si nos encontramos en alguna de estas causas? Pues el artículo 365 de la Ley de Sociedades de Capital obliga al administrador a convocar en los 2 meses siguientes a que se dé la causa de disolución, a convocar la Junta General para que se adopte el acuerdo de disolución. Si no se cumple este deber, la consecuencia no es otra que el administrador responde solidariamente de las deudas sociales que se contraigan con posterioridad a que concurra la causa de disolución. Esto implica que cualquier acreedor que se encuentre en esta situación podrá reclamar indistintamente tanto a la sociedad como al administrador por la reclamación de la deuda. Por tanto, la consecuencia tiene gran importancia. Esta responsabilidad se extiende también a los administradores de hecho, es decir, aquellos que ejercen funciones propias del administrador sin serlo formalmente, en ciertos supuestos en los que son los que realmente toman de forma habitual estas decisiones de peso, estas decisiones de trascendencia de la sociedad, y el administrador figura a efectos formales. Habría una excepción a esta derivación de responsabilidad que hemos contemplado, y es el caso en el que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia, ya sea actual o inminente. En este caso, la ley concursal lo que prevé es que se debe de solicitar la declaración de concurso o bien la comunicación de estar intentando llegar a un acuerdo con los acreedores para renegociar la deuda. La ley concursal contempla que estamos en situación de insolvencia cuando no podemos cumplir regularmente nuestras obligaciones, o bien cuando prevemos que dentro de los 3 meses siguientes no vamos a poder hacerlo. En esos casos, la obligación es a los 2 meses solicitar el concurso o bien la comunicación indicada de estar en negociaciones con los acreedores. Puede darse el caso de que una empresa se encuentre a la vez en causa de disolución y en situación de insolvencia. En este caso, ¿qué debe de hacer el administrador? Pues bien, si la empresa está en situación de insolvencia y prevé o estima que no va a poder pagar a todos los acreedores, si acuerda la disolución y liquida a la empresa de forma extraconcursal, pagando a todos los acreedores, lo que procede es solicitar el concurso de acreedores. Bien, pongamos por caso que ya hemos presentado el concurso. ¿El administrador tiene alguna posibilidad de tener responsabilidad dentro del concurso de acreedores? Pues podría suceder si se calificara el concurso como culpable. En este caso, el juez, para calificar un concurso como culpable, entiende que de forma dolosa o con culpa grave, el administrador ha podido influir en la generación o agravación del estado de insolvencia. Las consecuencias de una declaración de culpabilidad del concurso, las principales son la inhabilitación para ser administrador durante un periodo que puede oscilar entre los 2 y los 15 años
y una muy importante, que es que puede existir una condena a la cobertura del déficit del concurso. Es decir, que el administrador, como persona física, deba de asumir el pasivo del concurso que no se ha podido cubrir con la liquidación de los activos en el propio concurso. ¿Cómo podemos minimizar este riesgo de que el concurso sea declarado culpable? Pues la principal medida que podemos tomar es solicitar el concurso dentro del plazo legal de 2 meses que hemos hablado. También formular y depositar las cuentas anuales y auditarlas en su caso, en caso de tener obligación. Y también con la legalización de los libros contables y los libros de actas, ya que de ese modo queda claro que no hay ningún tipo de falseamiento de dichos libros ni de los acuerdos que se hayan podido tomar en la Junta. Como vemos, algunas de las causas son muy fáciles de evitar con el cumplimiento diligente de las obligaciones legales, y ello supondría la destrucción de algunas de las presunciones legales de culpabilidad del concurso. Pues, ahora vamos a pasar a ver una cosa que está muy vinculada, que es la responsabilidad penal, y vamos a centrarnos en lo que es el compliance penal. Compliance penal es una figura que todos los empresarios conocen, pero que en España aún está en desuso. Tiene poca aplicación práctica porque realmente no tiene un procedimiento sancionador creado, no por su incumplimiento o por no hacerlo, no tienes una sanción económica, sino simplemente por lo que hace es beneficiarte en el caso de que tú tengas una condena penal dentro de tu compañía. Es decir, aunque no seas el administrador, eres responsable, tienes que proteger a la compañía pues, por los delitos que pudiera cometer el entorno de la compañía y que le afecten a la compañía. Con el compliance minimizan muchísimo lo que es las consecuencias jurídicas. Y ahora voy a dar paso a Ana Sensi. Le voy a poner el micro ahí. Y empieza a hablarnos de la responsabilidad penal. Al hilo de lo que ha comentado mi compañera Natalia, es necesario pues, dar unas pinceladas sobre lo que sería la responsabilidad penal de los administradores. Hasta 2010, los que tenían responsabilidad penal eran los administradores, personas físicas que hubieran llevado a cabo una conducta delictiva en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aquí hay un punto importante que se produce en 2010 con la reforma del Código Penal, ya que además de la responsabilidad de las personas que ya se contemplaban en el artículo 31, se incorpora el artículo 31 bis, que lo que recoge es la responsabilidad de la persona jurídica por los delitos que cometan sus representantes o los integrantes de la misma en nombre o por cuenta de ella. Entonces, en este caso, ¿qué podemos hacer ahora cuando un administrador lleva a cabo un delito y que puede arrastrar a la persona jurídica? La medida preventiva por excelencia, como ha comentado Ignacio, sería tener un buen programa de compliance o un programa de cumplimiento dirigido por un compliance officer. Estos programas son un sistema de control que básicamente se autoimpone la propia sociedad y que viene a evitar o reducir la responsabilidad penal de la persona jurídica. Puede actuar como atenuante de la responsabilidad o incluso podría darse el caso de que actuara como eximente. En 2015 se introdujeron como unos aspectos mínimos que deben cumplir estos tipos de programas, que son los que aquí vemos, son 6. Y básicamente vamos a dar unas pequeñas pinceladas de cada uno de ellos. En primer lugar está el mapa de riesgos. El compliance es algo muy específico de cada empresa. Entonces, cada empresa debe ser capaz de detectar qué delitos se pueden dar en su ámbito de actividad. Por ejemplo, en el caso de una empresa farmacéutica o de una empresa química, podríamos estar hablando de que su mapa de riesgos estaría integrado, por ejemplo, por delitos de carácter medioambiental. En segundo lugar, está el mapa de procesos. ¿Qué recoge el mapa de procesos? Fundamentalmente todo el proceso de toma de decisiones y ejecución de las mismas en el seno de la empresa. Es tan relevante porque en el momento en que se produce una conducta que se puede entender que se ha desviado de ese procedimiento, es más fácil detectarla y aplicar las medidas correctoras que sean necesarias. Un punto que se ha recogido también es la gestión de los recursos financieros.
Un compliance requiere que la empresa tenga una dotación para mantener el compliance, las medidas y, por ejemplo, también para certificar su cumplimiento, ya que desde 2021 hay incluso una ISO que permite certificar que se ha implantado en la empresa esta cultura. El canal de denuncias es un punto muy importante, ya que puede ser simplemente un correo electrónico a través del que cualquier miembro de la organización ponga en conocimiento de la persona que gestiona el compliance, del compliance officer, cualquier circunstancia que se salga del procedimiento, también para aplicar las medidas correctoras que sean necesarias. Sistema disciplinario. Como ha comentado Ignacio, en la regulación no hay una sanción por no tener compliance, pero una vez se implanta dentro de la sociedad, para que el programa de prevención de delitos sí que sea eficaz, sí que se puede establecer un sistema disciplinario. En caso de que, por ejemplo, no se cumpliera con lo establecido en el programa de cumplimiento, se pueden aplicar determinadas medidas, como por ejemplo un despido o cualquier otro tipo de sanción si se produce alguna conducta fuera de lo previsto. Y hay que tener en cuenta que el compliance no sirve con hacerlo y ya lo tengo hecho, sino que es algo dinámico que va cambiando en función de cómo cambia la empresa y que, por tanto, es necesario que se hagan revisiones periódicas, normalmente se hacen informes trimestrales, y se debe actualizar el mapa de riesgos, el mapa de procesos, para finalmente actualizarlo. El programa de compliance fundamentalmente va dirigido, como hemos dicho, a atenuar la responsabilidad de la persona jurídica para que al menos la actuación del administrador no bloquee la sociedad, y puede ser eficaz tanto para los delitos que van a afectar a los terceros con los que mantenemos actividad, pero también para delitos que únicamente afecten a la propia sociedad hacia el interior. Muchas gracias, Ana. Ahora viene, bueno, después de este aperitivo penal, viene el hombre seguro de esta tarde el más deseado, ¿no? Porque si en laboral lo que tenemos es el mayor número de condenas privativas de libertad en los ámbitos del derecho, pues el mayor número de condenas pecuniarias cualitativa y cuantitativamente es en el ámbito tributario. Pero hay un dato curioso, y es que del año 18 al 19 aumentó en más de un 100%, o sea, se dobló el número de cuantía recaudada en materia tributaria. Eso ha mantenido, bueno, se sigue actualizando con un IPC al alza, estamos en un 15% desde entonces, pero con la subida del 18 al 19. Y la tendencia es que haya cada vez, dijéramos, mayor número de derivaciones con menos motivos. Antes tenían que tener muy explicados los motivos para derivar, y ahora pues lo que está haciendo la agencia es derivar de una manera más automática, que no es lo que dice la norma, pero es lo que hace. No hay que olvidar que aquí la parte preventiva es muy importante, porque un procedimiento tributario medio dura 6 años. Y hay un principio que es el de solve repete, que tú tienes que pagar antes de iniciar el procedimiento, con lo cual tienes la garantía durante todo el tiempo que dura, o el pago durante todo el tiempo que dura el procedimiento. Entonces, sin más, voy a dar paso a mi compañero Alberto Jiménez, y él nos va a contar cómo podemos evitar o cómo podemos minimizar los riesgos de esta derivación, de la cual tenemos muchos números. Estupendo, muchas gracias, Ignacio. Y por mi parte voy a tratar de explicar en qué consiste la responsabilidad tributaria, centrándonos especialmente en los supuestos, en las derivaciones de responsabilidad. Pero, ¿qué es una derivación de responsabilidad? Pues se trata de la facultad que tiene la agencia tributaria de exigirle el pago de una deuda perteneciente a un tercero, que será el deudor principal, a otro obligado tributario, a otro contribuyente, que será el derivado en este caso. Y tenemos dos tipos de derivaciones de responsabilidad: la subsidiaria y la solidaria. La solidaria, tenemos al deudor principal y al derivado en la misma posición, es decir, la agencia tributaria va a poder dirigirse tanto frente al deudor principal como frente al obligado, indistintamente a uno o a otro. En el caso de la subsidiaria, la posición que se contempla es desigual, porque primero deberá ir a por el deudor principal, y una vez en su caso los responsables solidarios, y una vez estos hayan sido declarados fallidos, podrá ir hacia el derivado en este caso.
¿Y esto a quién puede afectar? Pues puede afectar a cualquier persona física o jurídica, pero aquí en esta exposición vamos a centrarnos especialmente en todo lo que tiene que ver a los empresarios, a los administradores, miembros del Consejo de Administración, incluso directivos de las propias sociedades. Y como bien ya ha mencionado Ignacio, esto es una problemática que está en auge. Cada día vamos a tener más de estos problemas o de estos tipos de procedimientos y por lo tanto su prevención y posterior solución va a ser lo fundamental. ¿Cómo se inicia este procedimiento? Pues el procedimiento para proceder a la derivación de responsabilidad, al derivado le va a llegar una comunicación de inicio, una notificación de Hacienda en la cual le va a decir que como se empieza el procedimiento de derivación de responsabilidad, le concederán un plazo de 15 días para hacer alegaciones y ahí podrá ver el expediente tanto de lo que a él le concierne como del que era el deudor principal. Bien. También en muchas ocasiones es posible que esta comunicación vaya acompañada de unas medidas cautelares. ¿Qué es una medida cautelar? Pues si la administración lo estima conveniente, es una medida en la que se trata de asegurar el pago de la deuda, ya sea por el embargo de algún bien inmueble, de la anotación preventiva de embargo, o reteniendo ciertas cantidades que les van a devolver a ese obligado tributario. ¿Cuánto dura este procedimiento? Aquí tenemos que este procedimiento puede alargarse hasta 6 meses, es decir, desde esa comunicación de inicio la administración dispondrá de 6 meses hasta dictar el acto final que será el acuerdo de declaración de responsabilidad. Bien, una vez tenemos ese acuerdo de declaración de responsabilidad, eso irá acompañado de una carta de pago, modelo que todos conocemos ya de la agencia tributaria. Y a partir de ahí la deuda ya nos las van a exigir tanto a nosotros como si fuéramos ese deudor principal, es decir, ya tendremos una deuda con la hacienda pública. ¿Cuál es el plazo de prescripción para este tipo de obligaciones? ¿Hasta cuándo la administración podrá exigirme a mí esta responsabilidad? Pues el plazo de prescripción es de 4 años en la responsabilidad solidaria desde el momento en el que el deudor principal haya dejado de pagar esa deuda o, en su caso, que en el momento que se produzca la ocultación, si el momento es posterior. Y en la subsidiaria que nos encontramos con que esto se produce desde el momento en el que el deudor principal deja de pagar y por lo tanto entonces la última actuación recaudatoria frente a ese deudor principal y los posibles solidarios, a partir de ahí ya podrán dirigirse frente al derivado. Y ahora ya, sobre todo destacar que con esa deuda se puede ejercer la opción de pago, un aplazamiento o fraccionamiento, o en caso de recurrirla, suspendiéndolas a través de garantías, pero es ya una deuda que tenemos con Hacienda y en el caso que se proceda a su pago y después queramos dirigirnos frente al deudor principal, lo podremos hacer a través de la acción de reembolso de repetición, pero ya nos iríamos a la vía civil y sería cuestión de si se puede obtener o no esa devolución. Bien, comencemos en primer lugar desarrollando 6 supuestos en los cuales se puede producir la derivación de responsabilidad solidaria. Comenzaremos con el primero, en el cual nos vamos a referir a aquellos que actúen como causantes o colaboradores de la infracción. Y la mejor manera de explicar esto va a ser con un ejemplo. Pongamos que el administrador de una sociedad, a la hora de elaborar cualquiera de los modelos que necesita presentar frente a la agencia tributaria o elaborar las cuentas, se produce vamos a llamarlo una falsedad que no lo hace de manera correcta y se produce un aumento injustificado de ese gasto, lo cual supone una menor cuota a tributar. Pues bien, si se demuestra que este ha sido el causante o colaborador de esa infracción, como es dejar de ingresar deuda tributaria a la hacienda pública, pues se va a ser responsable solidario de esa deuda, al igual que evidentemente lo será ya la mercantil que ha incumplido con esa obligación de manera primera. Como segundo supuesto tenemos a los sucesores en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades. Aquí el ejemplo que ponemos es cuando alguien va a comprar una sociedad. Cuando vamos a comprar una sociedad, el primer paso fundamental es pedir un certificado de estar al corriente de la deuda de esa sociedad que vamos a adquirir. Porque nuestra responsabilidad se limitará a las deudas que en su caso aparezcan en ese certificado, para el cual tiene la administración 3 meses para emitirlo, y si no aparece ninguna deuda nosotros estaremos totalmente exonerados de cualquier tipo de responsabilidad por ahí. Ahora bien, esto no se aplica en 3 supuestos en los cuales si, por ejemplo, adquirimos una empresa o una unidad productiva por herencia o a través de un procedimiento concursal, o por último si lo que adquirimos es una unidad que no es susceptible de explotación autónoma. Como tercer supuesto tenemos a aquellos que son causantes o colaboradores en la transmisión o ocultación o transmisión de bienes o derechos para impedir la actuación de la administración. Aquí vamos a tomar otro ejemplo, es en el caso que vemos como una sociedad entra en una situación de insolvencia o se prevé que va a entrar, pero previamente hemos visto como ya algún bien inmueble que tenía ya ha sido transmitido a una tercera persona, puede ser incluso a uno de los propios administradores o a un familiar y demás.
Pues bien, aquí en este caso la agencia tributaria considera que ese bien que se ha transmitido de manera previa a esa situación de insolvencia, que ha generado una deuda con ella, se trata de una acción que le perjudica y por lo tanto el que reciba ese bien va a tener que responder frente a la agencia tributaria por el valor de ese bien. Pongamos que es un inmueble, pues responderá por el valor por el que se haya transmitido ese inmueble. Como cuarto supuesto tenemos aquellos que por culpa o negligencia incumplan las órdenes de embargo. ¿A quién no le ha llegado una diligencia de embargo por parte de la administración que lo que nos ha dicho ha sido, oiga usted, aquí tiene que proceder al pago de esta deuda que tiene el deudor principal, mantiene una deuda con Hacienda, si usted tiene créditos pendientes deberá proceder a su pago. Si nosotros contestamos que no tenemos ningún crédito pendiente con este y después sí que resulta que hay créditos pendientes y seguimos manteniendo una relación comercial, pues la administración nos va a hacer responder por esos pagos que le hemos hecho con posterioridad a ese deudor. Únicamente vamos a responder por la cuantía a la que alcancen esos pagos hasta el total de la deuda que tuviera esa persona, ese obligado tributario con Hacienda. Los dos últimos supuestos de manera muy rápida son aquellos que son colaboradores en el incumplimiento de las órdenes de embargo, medida cautelar o constitución de garantía, y aquellas personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que colaboren o consientan su levantamiento una vez no recibida la notificación de embargo, como el último supuesto comentado. Bien, pasemos ahora a los responsables subsidiarios. Aquí, como ya hemos dicho, la posición es que primero deben de ir a por el deudor principal y después irán a por el derivado. El primer supuesto que tenemos es que consientan o posibiliten la comisión de infracciones tributarias. Es muy similar al primer supuesto que hemos visto. Aquí sí que sería un administrador el que va a proceder a presentar un modelo, una declaración con un mayor gasto también y por lo tanto aquí tributaría una cuota menor, por lo tanto ya va a ser responsable desde el momento en que se cometa esa infracción tributaria. Como segundo supuesto tenemos a aquellos que hayan consentido el cese de actividad con obligaciones tributarias pendientes en ese momento. Cuando existe ese cese de actividad, pues lo que principalmente se van a revisar es quién fue el último administrador el que no llevó a cabo, el que ejerció esa omisión a la hora de presentar las declaraciones que le correspondieron o cumplir con sus obligaciones. ¿Cuál es la manera de tratar de que esto no ocurra? Pues cuando se presenta o se vea que va a procederse a una situación de insolvencia, solicitar el concurso o la disolución y liquidación de la sociedad. Por otra parte, tenemos a aquellos administradores o liquidadores que no hayan realizado las acciones necesarias dentro en el ámbito concursal. Y ahí eso lo podemos extender tanto a obligaciones tributarias que sean anteriores o si se encargan ellos de la gestión y la administración del concurso, incluso durante las deudas que surjan después de esa declaración de concurso. Bien, el siguiente supuesto que nos encontramos es aquellos que contratan o subcontratan la ejecución de obras o prestación de servicios de su actividad por las obligaciones tributarias o tributos que deberían repercutirse o cantidades que deban retenerse. Aquí también nos encontramos con que debemos de solicitar un certificado al contratista o subcontratista de que está al corriente de pagos con la agencia tributaria antes de proceder a pagarle, porque si no, en su caso nos van a exigir a nosotros esa cantidad de dinero a ingresar y por lo tanto responderemos hasta dicho límite. Y el último supuesto con el que nos encontramos es que se presenten autoliquidaciones sin ingreso por deudas tributarias derivadas de tributos que deban repercutirse o de cantidades que deban retenerse existiendo continuidad de la actividad. Aquí, si en un año natural encontramos con que más de la mitad de declaraciones que nosotros presentamos se encuentran a cero o no son abonadas, pues la administración, si después nosotros hacemos otro tipo de pagos a tercero, ya sea a cualquier otro proveedor y demás, pues considerará que incurrimos en esta causa de responsabilidad. Y esto sería el final de mi exposición. Muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a ver un plano que es curioso porque es el que menos previsión podemos tener, es el que más incidencia genera, que es el área laboral, y es el que hemos dicho antes, más condenas penales hay dentro del ámbito del derecho. Lo va a exponer Beatriz y después haremos una especie de resumen coloquio y esperamos cumplir, creo que sí, con el tiempo que nos han marcado de tarde. Vamos a pasar el micro. Hola, buenas tardes.
Nada, pues yo paso a explicar un poco pues, las responsabilidades que se pueden exigir al administrador con respecto al ámbito laboral, que además, como siempre suele ocurrir con este ámbito y dada la amplitud de su objeto y de las relaciones que abarca y de las situaciones que abarca las relaciones laborales, pues tiene un ámbito de posibles responsabilidades bastante amplias que si bien y a priori deberían de imputarse a la entidad como ente social con personalidad jurídica propia, sí que es cierto que sí que se permite el poder reclamar personalmente al administrador ciertas responsabilidades, que en este caso son bastantes, y que vamos a ver qué circunstancias se deben dar para que esto pueda ser así. Vamos a ver, el cargo de administrador con su mero ejercicio asume las mismas obligaciones laborales que un empresario en el ejercicio de la dirección y organización de empresa. ¿Vale? Obligaciones directamente relacionadas con la contratación, con los derechos laborales, fundamentalmente con la seguridad social y con la prevención de riesgos laborales de manera muy, muy intensa. Pese a que existe todo este amplio marco de responsabilidades y de tareas que se asumen, pues en derecho laboral no existe un cauce específico y directo para poder reclamar personalmente estas responsabilidades a los administradores. Pero por ello se hace uso ya de los cauces existentes en otros órdenes, como son el mercantil, el civil, el penal, que es muy importante y muy gravoso, y los existentes en materia tributaria, como ha expuesto mi compañero hace un momentito, y en materia de seguridad social, para poder reclamar este tipo de responsabilidades. A todo esto, los tribunales, para intentar ajustar estos cauces ya existentes en otros órdenes a la materia laboral, pues han elaborado construcciones jurisprudenciales, como son, por ejemplo, la doctrina del levantamiento del velo, que también se aplica en otros órdenes, pero aquí es muy necesario para que se pueda concluir que existe responsabilidad personal, o construcciones como que el administrador ostenta la posición de empresario a efectos laborales, y esto no quiere decir más que se levanta la alfombra de la sociedad y se ve efectivamente quién está llevando las riendas de la sociedad, quién está tomando las decisiones efectivas, y si esas decisiones que se están llevando tienen o se entienden que son fraudulentas con respecto a los trabajadores o con respecto a la sociedad y en perjuicio de unos u otros, y eso se hace con un beneficio personal o con la intención de eludir responsabilidades, pues es cuando se entiende que procede derivar la responsabilidad de manera personal hacia el administrador, entendiendo a estos como verdaderos empleadores y ejecutores de esas decisiones. Dentro de todo esto, que ya también mis compañeros lo han expuesto y tampoco vamos a incidir mucho en ello, tiene absoluta importancia el concepto de administrador de hecho o de derecho, puesto que ambos, los unos y los otros, pueden ser considerados como objeto de responsabilidad personal si se entiende que son quienes han actuado efectivamente tomando esas decisiones o actuaciones, o han dejado de hacer las cosas que tenían que hacer y con ello han ocasionado un perjuicio y han limitado los derechos de los acreedores. En este caso, en el ámbito laboral, pues serían evidentemente los trabajadores. En este caso, pues nos encontramos con ejemplos que en la práctica conocemos perfectamente: administradores con cargo caducado que siguen ejerciendo las funciones, directores generales, que son quienes ejecutan y llevan a término las decisiones, apoderados, testaferros, que simplemente se ponen como formalmente administradores, pero hay una persona en la sombra que es efectivamente quien ejecuta las actuaciones, y todos estos, tanto los formales que sí que ejerzan sus funciones de administradores, como los de hecho, que formalmente no constan, pero sí que ejecutan las decisiones, en este caso que se entienden fraudulentas o incorrectas, son frente a quienes se va a poder exigir responsabilidades personales. De otro lado, y ya entrando más concretamente en las áreas de responsabilidad que se puede reclamar a un administrador, encontramos
hasta 4 áreas de posibles responsabilidades. Las más importantes, quizá, y las más graves y las más numerosas, serían las 2 primeras, las responsabilidades administrativas y las responsabilidades penales. Las responsabilidades administrativas comprenden las infracciones y sanciones administrativas o el impago de prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social que hayan venido precedidas por un procedimiento de inspección y se hayan levantado actas de infracción y liquidación en virtud de infracciones por unas u otras razones. Esas actas de infracción y liquidación que suponen multas y reclamación de cantidades se extienden de manera personal a los administradores y se reclaman la totalidad de dichas cantidades frente a ellos. De hecho, en materia de liquidación de cuotas, respecto del año 2021 con respecto al 2020, ha habido un incremento en la reclamación de cantidad de liquidaciones de cuotas en expedientes de derivación de responsabilidad que ha excedido más de un 13% con respecto al año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada año se toma más, se hace más hincapié y por parte de los órganos de la inspección se intenta extender estas responsabilidades de manera personal, muchas veces porque el ente societario pues, carece de medios materiales para hacer frente a esas deudas y lo que se trata es de intentar recuperar esas cantidades. Esto se hace fundamentalmente, como he comentado, a través de los expedientes de derivación de responsabilidad que mi compañero ha explicado perfectamente. Por otro lado, y lo que quizá debería de asustar más porque además no es infrecuente, son las responsabilidades en orden penal, que podemos distinguir en 2 tipos diferentes. En un lado se encontrarían los delitos contra los derechos de los trabajadores, que comprenderían circunstancias tales como imposición de condiciones ilegales de trabajo, contratación masiva de trabajadores extranjeros sin autorización de trabajo o contratación, por llamarlo de alguna manera, de trabajadores sin dar de alta en seguridad social, tráfico ilegal de mano de obra, discriminación laboral y aquí en el siguiente punto la omisión de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, que es un supuesto muy habitual y el objeto del mayor número de condenas que llevan además aparejadas penas de privativas de libertad e indemnizaciones absolutamente altísimas, que perfectamente en un accidente con un resultado lesivo importante pueden alcanzar los 700.000 euros, 800.000 euros y 1 millón de euros perfectamente. Luego, por otro lado, nos encontraríamos entre los delitos contra la seguridad social, que en este caso estamos hablando de cuando se entiende que se defrauda la seguridad social. Esta defraudación puede venir de origen por una ilusión de un pago de cuotas, por obtención indebida de devoluciones de cuotas o por aplicación de deducciones de forma indebida cuando la cuantía de lo defraudado exceda de los 50.000 euros y esta cantidad de 50.000 euros es sumando los 4 años naturales anteriores. Existe una única posibilidad de exoneración de responsabilidad en este tipo de delitos cuando se regulariza la situación ante seguridad social. Pero ¿cuándo puede oponerse esta causa de exoneración? Cuando el administrador en este caso o la empresa, cuando aún no se ha reclamado la responsabilidad personal, reconocen y abonan íntegramente la deuda existente antes de que se les notifique la iniciación de actuaciones inspectoras o si no las han habido antes de que el Ministerio Fiscal o letrado de la Seguridad Social interponga denuncia o querella contra la sociedad y contra el administrador. ¿Qué ocurre? Que esto es absolutamente muy difícil regularizar estas cosas voluntariamente porque efectivamente si se ha hecho con un ánimo defraudatorio pues voluntariamente no se suele hacer y no sabe uno cuándo le van a iniciar un expediente o cuándo le van a interponer una acción penal. Por otro lado, nos encontramos entre la responsabilidad derivada de incumplimientos mercantiles y en este punto tenemos que ver que tal y como también han explicado mis compañeros, estamos hablando de una responsabilidad personal y con respecto al ámbito laboral solidaria y prácticamente objetiva porque viene
derivada tenemos dos cauces para reclamar esta responsabilidad por incumplimiento mercantil. Una es a través de una responsabilidad por reclamación de daños derivados de una actuación u omisión de sus obligaciones, pero en este tipo de acción hay que demostrar que existe un daño real, que existe dolo o culpa y que hay una relación de causalidad entre uno y otro. Y, sin embargo, en el otro tipo de acción de reclamación hay ciertos supuestos, como es el no observar la obligación de disolver la sociedad en los supuestos que legalmente así establecido, en el que de manera objetiva, cuando concurre que existe una causa de disolución, que el administrador lo sabe o debiera de saberlo porque debe de actuar como un ordenado empresario, y transcurren 2 meses sin convocar Junta General para adoptar el acuerdo de disolución o presentar concurso, pues tiene muchas posibilidades de que de manera directa se le extiendan las responsabilidades personales por las deudas sociales que se puedan derivar de ello. Esto es una responsabilidad ex lege y autónoma y directamente se imputa y en la mayoría de veces se extiende y se reclaman y estos procedimientos llegan a un fin de embargo efectivo de los bienes del administrador. En este caso, los trabajadores pueden ejercitar cualesquiera de las acciones, tienen legitimación activa para cualquiera de ellas. Luego tenemos una cuarta área de responsabilidad que es muy importante, ya no tiene que ver con el orden penal, pero sí que en materia de accidentes de trabajo y prevención de riesgos laborales se pueden reclamar ante los juzgados de lo social cualquier cantidad que se pueda determinar que corresponde, cualquier cantidad indemnizatoria que corresponde y que atienda a una falta de medidas de seguridad en el desarrollo del trabajo. Se haya provocado un accidente y de ello se deriven unas lesiones y unas secuelas por las cuales se pueda obtener una indemnización. Y en este caso, la carga de la prueba de que actuó diligentemente y que tenía todas las medidas necesarias para prevenir o evitar este riesgo corre de parte del empresario. Por otro lado, encontramos la responsabilidad por vulneración de derechos fundamentales. Esto es un tipo de reclamación de responsabilidad que a día de hoy está muy en boga porque se ha visto como un cauce muy adecuado y está surtiendo mucho efecto a niveles de los tribunales del orden social que están reconociendo muchas indemnizaciones por esta causa. La posibilidad de exigir indemnizaciones y responsabilidades ante los tribunales de lo social a los administradores por circunstancias, por la concurrencia de circunstancias como acoso laboral, discriminación por razón de sexo, etcétera, etcétera. En consecuencia, pues este tema es bastante preocupante y tiene unas implicaciones y consecuencias bastante graves. Y en última instancia, la última forma para reclamar la responsabilidad de los administradores es a través de denuncia o querella con respecto a los ilícitos penales en los que ellos hayan sido directamente partícipes, pues ya llamémoslo acoso sexual, etcétera, etcétera, además de, como os he explicado antes, pues como responsables de la sociedad. En consecuencia, pues nos encontramos ante una situación en la que en el ámbito laboral se pueden exigir muchísimas responsabilidades y la manera más oportuna para intentar paliar estas posibles responsabilidades puede ser muy fácil o muy difícil. En este caso es sencillo, entre comillas, si se respeta la normativa existente en materia de prevención de riesgos laborales, planes de igualdad, no discriminación, etcétera, etcétera. Ok, muchísimas gracias. Bueno, si os parece, como nos hemos pasado de tiempo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son las 4 áreas. Pasamos a ver si hay alguna pregunta y después seguimos intentando hacer un cuadro de prevención, pero al final el resumen es un poco: yo soy empresario, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que actuar con sentido común,
tengo que no llevarme el dinero de la compañía, es muy importante porque eso es un delito y es una cosa también frecuente, no muy frecuente, pero bueno, es frecuente la condena, ¿no? No debo de avalar, lo decía el profesor Broseta, y debo de aval compadezcan al avalista, y en materia civil lo que sí que tengo que hacer es contar los plazos para presentar el concurso o el acuerdo de disolución si tengo los fondos en negativo o tengo una situación de insolvencia, es decir, no puedo pagar todos mis compromisos, debería en menos de 2 meses desde mi conocimiento presentar el concurso y eso sería una causa de exoneración de culpabilidad. En materia penal es la conveniencia de presentar un compliance efectivo. El derecho comparado nos dice ya en Italia y en Polonia que es muchísimo mejor no tener compliance que tener un mal compliance. Entonces hay que tener un compliance para protegernos como administradores, pero sobre todo para proteger a la propia compañía. El tema de tributario, el impuesto, los impuestos, es un crédito público, es preferente en cualquier orden de pagos, pero sobre todo tengo que tener atendidas lo que es IVA y retenciones, porque es lo que más fácil nos pueden derivar. Y en materia laboral, Beatriz nos ha explicado muchísimas cosas, pero lo que para mí es prioritario es la prevención de riesgos laborales. Y es por un tema numérico, estadístico, es por donde hay más sentencias. Entonces ese sería un poco nuestro resumen de las cosas, el mensaje que queremos enviarle y decir, estas son las cosas que sí o sí tengo que hacer. Tengo que tener las cuentas depositadas, puedo tener un buen compliance, tengo que presentar el concurso en plazo en el caso de que esté en una situación económica complicada y tengo que tener la prevención de riesgos laborales. Es una lista abierta, no es cerrada y a partir de ahí pues se generan un montón más de obligaciones. Bueno, yo espero que estamos un poquito por encima del tiempo, no sé si hay preguntas, si tenemos tiempo para contestarlas, pero espero que les sea útil y reitero nuestro agradecimiento tanto a Arbel como a todos los asistentes. Bueno, pues nada, en principio vamos a ver, muchas gracias Ignacio y a todo tu equipo, la verdad es que ha sido muy interesante. Yo mientras estabais hablando entre vosotros, pues he cogido el seguro que tengo aquí firmado, ¿no? Para ver un poco todo lo que comentáis y la verdad es que está para mí, personalmente, pues ha sido muy enriquecedor y muy interesante. Y nada, yo ahora ya, a partir de ahí, cualquier empresa o cualquier participante que quiera hacer alguna pregunta, pues bueno, a través del chat o de ruegos y preguntas o levantando la mano le cedemos. Pues nada, dejamos unos momentos. Yo sí hay algunas... voy a poner a compartir lo que sería el correo electrónico nuestro, pues si alguna empresa pues quiere pues bueno, mandarnos un correo, a veces habitualmente ocurre, por gente también que no ha podido participar y que luego lo va a leer, pues bueno, aquí dejamos el correo electrónico para que puedan lanzar las preguntas. Y bueno, parece que nadie siguen estando ahí conectados, o sea, nadie se da de baja, pero bueno, parece ser que ha quedado bastante claro el tema. Entonces, nada, pues simplemente me queda agradeceros, como he dicho al principio, a Ignacio y a todo tu equipo por esta presentación y este webinar que habéis hecho, que creo que ha sido muy interesante y que todos los que somos empresarios o hacemos de tal, pues tenemos que tenerlo muy claro. Y nada, pues como no hay preguntas, damos por finalizado el webinar. Nosotros, Manolo, si me permite, sacaremos en nuestro blog un escrito de conclusiones de lo que es la sesión, un resumen de lo que he hablado y cualquiera puede directamente con nosotros también contactar para cualquier tipo de consulta. Muy bien. Perfecto, pues nada, muchas gracias y cerramos la sesión. Venga, hasta luego. Hasta luego.